¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía del poder. En este vídeo analizaré algunas cuestiones relativas al respeto a las decisiones judiciales, a los jueces y también acerca del respeto a la Constitución y las leyes. Y sobre todo en relación con los partidos políticos, especialmente con los que gobiernan en España en cada momento, en cada etapa política. Y es necesario abordar estos conceptos desde una perspectiva filosófica, histórica y jurídica. Se trata de un tema amplio y complejo y, por lo tanto, a lo largo de este vídeo ofreceré una interpretación rigurosa, expresando también mis propias opiniones al respecto. En este sentido, se puede decir que la filosofía del poder incluye, pues efectivamente, el considerar que hay una división de poderes, como ya estableció Montesquieu en el siglo XVIII y otros pensadores políticos a lo largo de la historia del pensamiento político. Y también hay que decir que el poder político ha sido uno de los temas centrales de la filosofía desde la antigüedad. Por ejemplo, podemos pensar en Platón, Aristóteles, luego posteriormente ya en el Renacimiento Maquiavelo, en el siglo XVII Hobbes, Locke, y en el siglo XVIII Montesquieu y otros reflexionaron sobre el origen, la legitimidad y los límites del poder político. De hecho, en las democracias modernas el poder se ejerce bajo un marco normativo que garantiza el equilibrio entre las instituciones, el respeto a la ley y también la separación de poderes. En España, la Constitución de 1978 estableció los principios del Estado democrático de derecho, asegurando la independencia judicial y el sometimiento de los poderes públicos a la ley. Sin embargo, la relación entre los partidos que están, diríamos, en el Parlamento no siempre es armoniosa y a veces pues no se respeta el Poder Judicial y la interpretación de la Constitución, aunque puede ser objeto de debate y controversia, especialmente en momentos de crisis institucional, también hay que decir que hay unas interpretaciones técnicas propias de los jueces de lo que dice la Constitución y de lo que dicen las propias leyes. Por eso conviene tener en cuenta estas cuestiones y el cumplimiento de la Constitución debe ser estricto y con una interpretación literal y basada en el espíritu del propio texto constitucional y sin interpretaciones sesgadas o interpretaciones que no respetan lo que dice el texto constitucional. En ese sentido, el poder político, entendido como la capacidad de influir en las decisiones de una comunidad, ha sido analizado desde diversas perspectivas filosóficas. Por ejemplo, en el pensamiento clásico, Aristóteles distinguía entre las formas puras de gobierno y que eran para él la monarquía, la aristocracia y la república, y sus desviaciones corruptas, que eran, según su planteamiento, la tiranía, la oligarquía y la demagogia. En la tradición moderna, Hobbes, por ejemplo, justificó en el siglo XVII la soberanía absoluta del Estado para evitar el caos, mientras que Locke y Rousseau defendieron la necesidad de limitar el poder mediante el contrato social, contrato político, por el que se forma una sociedad política. En España se puede afirmar que la configuración del poder político ha estado marcada por la historia del constitucionalismo, desde la Constitución española de 1812 hasta la actual de 1978. Se puede decir que la transición democrática supuso el establecimiento también, a partir de la muerte de Franco, del establecimiento de un modelo parlamentario con división de poderes en el que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial actúan con funciones, y esto es muy importante, diferenciadas, pero interdependientes. Sin embargo, también hay que señalar que el ejercicio del poder en la práctica ha generado tensiones entre los ideales filosóficos y la realidad política. El control de los órganos judiciales, por ejemplo, el uso partidista de las instituciones y la interpretación flexible de la Constitución han sido aspectos recurrentes en la política española. Pero claro, esa flexibilidad interpretativa tiene un límite y parece que se ha sobrepasado ese límite en distintas ocasiones a nivel político. También hay que incidir en lo esencial de respetar a los jueces y sus decisiones judiciales, ya que uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho es la independencia judicial, que garantiza que los jueces puedan ejercer su función sin interferencias políticas. Ya Montesquieu, por ejemplo, en El espíritu de las leyes, de mediados del siglo XVIII, advirtió que la concentración de poderes en una sola autoridad o en el poder ejecutivo conducía a la tiranía. En la España democrática, el Poder Judicial se organiza con base en la independencia y la imparcialidad, pero su relación con los partidos políticos ha sido motivo de debate. Y esto se observa en la realidad cotidiana. De hecho,
ya se ha quejado el Consejo General del Poder Judicial y en general la jueza que preside este Consejo General del Poder Judicial de la interferencia de los políticos respecto a las decisiones judiciales. Y eso no puede ser. Una cuestión es que se opine y otra cosa es que se quiera dirigir las decisiones de los jueces para que dicten sentencias en un sentido o en otro en función de lo que señalan los líderes políticos o los dirigentes políticos del partido que esté gobernando. Esto no puede ser en ningún país democrático y, diríamos, en un Estado de Derecho. Además, la confianza en la justicia es un pilar esencial de la democracia. Cuando los partidos gobernantes cuestionan las decisiones judiciales, ignoran las resoluciones de los tribunales o intentan modificar la estructura del Poder Judicial en función de sus intereses políticos, se debilita la legitimidad del sistema democrático, sin ninguna duda. Por lo tanto, hay que estar en contra de la politización judicial, de que se designen jueces en función de su planteamiento ideológico, por ejemplo, para el Tribunal Constitucional, etc. Además, el respeto a la Constitución y las leyes es algo obligado para todos. El principio de legalidad establece que todos los poderes públicos deben actuar conforme a la Constitución y las leyes. Sin embargo, en la práctica, los partidos gobernantes en muchas ocasiones han interpretado y aplicado las normas en función de sus objetivos políticos. Y esto no es, diríamos, adecuado, es inadecuado, es ilegal. También podemos hablar del Tribunal Constitucional, que es el encargado de garantizar la primacía de la Constitución como una interpretación objetiva de la Constitución. Y ha intervenido en numerosas ocasiones para corregir decisiones del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo y del Legislativo, que vulneraban el marco constitucional. Ahora bien, el Tribunal Constitucional es un tribunal técnico que tiene que basarse en la imparcialidad de los jueces, no en orientaciones ideológicas o políticas. Incluso se han anulado normas autonómicas que excedían sus competencias, se han revisado decretos leyes que el Gobierno utilizó de manera excesiva y también la declaración de inconstitucionalidad de ciertas reformas legales pues es otro de los aspectos que ha desarrollado el Tribunal Constitucional a lo largo de su existencia. Por lo tanto, el respeto a la Constitución implica no solo cumplir formalmente con sus disposiciones, que también, sino respetar su espíritu y sus principios fundamentales, de una manera absolutamente imparcial y objetiva y rigurosa. Por ejemplo, la tendencia a legislar por decreto, la reforma de leyes orgánicas sin consenso y la presión sobre órganos constitucionales como el propio Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, por ejemplo, también reflejan una tensión constante entre el poder político y el orden constitucional, e incluso el Poder Judicial también. En ese sentido, todo esto habría que cambiarlo y a modo de conclusión se puede decir, o conclusión provisional, que la filosofía del poder nos enseña que el equilibrio entre las instituciones es esencial para preservar la democracia. El respeto a los jueces y también a la independencia judicial es clave. Son garantías fundamentales contra la arbitrariedad del poder político y el sometimiento de los partidos gobernantes a la Constitución y las leyes es un requisito para la estabilidad institucional y política y además es una forma de garantizar la igualdad de todos ante las leyes y ante la Constitución. En España se puede decir que la relación entre el poder político y la justicia sigue siendo un desafío, ya que es evidente la politización en algunos casos del poder judicial por parte de los partidos políticos que gobiernan, la tendencia a utilizar la legislación como herramienta de confrontación y la falta de consenso en reformas clave que han generado incertidumbre en el sistema democrático español. En este sentido, se puede afirmar que para fortalecer el Estado de Derecho es necesario reforzar la independencia de los jueces, de sus decisiones judiciales, garantizar un verdadero equilibrio de poderes y promover una cultura política basada en el respeto a la Constitución y las leyes. La historia nos ha mostrado que los sistemas políticos que realmente respetan estos principios legales tienden a la estabilidad y los que no respetan estos principios tienden al autoritarismo. Por ello, hay que insistir en la defensa del orden constitucional y del Poder Judicial, de su independencia, que deben ser una prioridad en cualquier democracia que se considere tal. En este sentido, actualmente se asiste, por ejemplo, al problema de la corrupción política o una posible corrupción política que, si es que existe, pues hay que sancionarla. Y si hay irregularidades políticas, pues también hay que poner el foco en ellas a través de los jueces, a través de la justicia
y rectificar esos comportamientos irregulares o actitudes irregulares desde una perspectiva política. En ese sentido, eso no es ir en contra de ningún partido político, sino ir a favor de que haya unas prácticas políticas absolutamente justas, de acuerdo a las leyes, y de esa manera garantizar que estamos en una democracia realmente auténtica. Porque no hay que olvidar que la independencia judicial es el fundamento del Estado de Derecho. Y además podemos decir que es uno de los pilares esenciales también de cualquier democracia. Y esto, pues a veces los políticos no quieren reconocerlo, algunos políticos. Por tanto, desde un punto de vista filosófico, la separación de poderes, formulada por Montesquieu, ya en el siglo XVIII establece que el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial deben realmente operar de manera autónoma para evitar precisamente abusos de poder. En ese sentido, la concentración del poder en una sola instancia, por ejemplo, el poder ejecutivo, lleva inevitablemente a la tiranía, mientras que un sistema de contrapesos garantiza el equilibrio y la estabilidad. Incluso se puede decir que el poder político puede reconocer que algunos de sus políticos han equivocado o que pues, ha habido comportamientos irregulares a nivel político, sin que eso signifique que quede desautorizado el partido político que está gobernando. Simplemente hay que reconocer las evidencias, la verdad, los datos probados, las pruebas, por ejemplo, que aparecen en los sumarios judiciales, tienen que ser aceptadas. No vale discutirlo todo absolutamente para garantizar la pureza del partido político o que ese partido político lo hace todo de manera maravillosa, cuando eso no es verdad. En ese sentido, hay que reconocer los propios fallos internos de los partidos políticos o las irregularidades que puedan haber cometido, por supuesto partiendo de la presunción de inocencia. Pero si una cuestión está demostrada y probada a nivel judicial, esa es la realidad auténtica. No vale querer, diríamos, atacar a los jueces o decir que sus decisiones judiciales no son las correctas porque no están en la línea de lo que defiende el partido político, por ejemplo, que gobierna en un momento dado. Eso no es algo ni justo, ni coherente, ni se puede sostener políticamente. Es verdad que hay unos intereses políticos de los partidos por defender su gestión, y eso es entendible, pero cuando hay pruebas abrumadoras a nivel judicial de que eso no ha sido así en algunos casos, pues eso hay que reconocerlo y rectificar algunas conductas o reconocer errores o reconocer irregularidades si es que están probadas, y eso forma parte de la dinámica democrática de cualquier país. Eso no significa que un partido político, porque haya tenido algunas prácticas irregulares, por ejemplo, quede desautorizado para seguir gobernando o para poder aspirar al poder, ni mucho menos. Pero eso supone que pueda haber errores en cualquier partido político o irregularidades y tienen que corregirse y tienen que ser aceptadas si se han cometido. No vale querer ocultar las irregularidades, los errores políticos que se pueden haber cometido por distintas causas. Para eso están precisamente los tribunales, para eso están precisamente los jueces, para determinar si ha habido responsabilidades, si hay pruebas suficientes para dictar pues, una sentencia, diríamos, condenatoria, aunque sea simplemente una sanción, una multa, etcétera, o el tipo de sanción que sea, son las atribuciones que tienen los tribunales. Y los tribunales, efectivamente, son muy garantistas, se basan en pruebas y además se puede recurrir las decisiones judiciales. Eso forma parte también de la estructura de la justicia y eso está perfecto que sea así. De hecho, insisto, España tiene uno de los sistemas judiciales más garantistas del mundo y en ese aspecto también puede haber errores judiciales, como es lógico, pero se pueden corregir también. Y en cualquier caso hay que tener confianza en la justicia y en los jueces y en las decisiones judiciales, que siempre actúan de acuerdo con una interpretación objetiva y rigurosa de las leyes, de la legislación. Es verdad que las leyes se pueden cambiar en algunos casos, modificar, mejorar, etc., pero los jueces actúan en función de las pruebas a las que llegan a tener acceso y que son pruebas incontrovertibles, y también del sumario que van escribiendo y desarrollando a lo largo del proceso de investigación judicial o de los procesos de investigación judicial. En cuanto al nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional, tendría que ser un nombramiento, a mi juicio, basado en el mérito, en los conocimientos de los jueces, en el mérito acreditado, en la experiencia, etcétera, y sin intentar conseguir que pues cada partido político que aspira a gobernar tenga más jueces, diríamos, de su mismo sentimiento ideológico o de su misma filiación política, por decirlo de alguna forma, para que luego, si hay problemas, diríamos, decidan en favor de las tesis del partido
que está gobernando, por ejemplo. Eso tampoco puede ser. Tiene que haber una independencia judicial, a mi juicio, absoluta, y tiene que haber, diríamos, un análisis de las decisiones judiciales en función de criterios exclusivamente judiciales, no ideológicos. Diríamos que defiendan pues unas tesis más a favor de una corriente ideológica que de otra. Yo me parece, o estoy convencido al menos, de que la justicia tiene que basarse en argumentos puramente legales, puramente judiciales, puramente técnicos, sin influjo de pensamientos ideológicos de un partido determinado o de otro partido cualquiera. Y si no es así, a mi juicio, la justicia no es realmente justa, porque tiene que ser una interpretación, insisto, rigurosa, objetiva y basada en la jurisprudencia y en el derecho, sin más. Luego puede haber discrepancias de detalle en algunas cuestiones de decisiones judiciales, pero que no afectan, diríamos, al fundamento de las sentencias y a la justificación de las mismas, que tiene que ser muy exhaustiva, muy rigurosa y muy técnica, como es lógico por otra parte, o eso opino yo al menos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.